Muy bien, el ingeniero Rodrigo Parra va a estar con nosotros ahorita en segundos. Se está instalando vía Zoom. Pero vamos a adelantar nuestro protocolo, ¿no? Que siempre terminamos el programa. Bueno, vamos ahora a adelantar la lectura de las cifras precisamente para analizarlas con Rodrigo Parra. Entonces, cifras del coronavirus para empezar en unos instantes la entrevista con Rodrigo Parra. La sala situacional del MINSA nos está reportando los siguientes números. Mucha atención. 11.919 casos nuevos. Otro récord. 11.919 casos nuevos. De esos 11.919 casos nuevos, tenemos 4.691 casos en las últimas 24 horas. Son 2.129 más. Fíjese, ¿eh? Las pruebas, eso sí, se han tomado en total 63.987 pruebas. La positividad hasta el momento es de 16.8%. Tenemos 15.372 hospitalizados, 260 más en relación a la cifra anterior. 2.285 peruanos en camas UCI, 9 más. Y aquí esto, otra vez, estamos subiendo con la cifra de fallecidos, 201 muertos en las últimas 24 horas. A esas 201 familias, como siempre, el programa dedicado a ellos y ellas, y nuestro abrazo. Y recuperados, 9.153 peruanos y peruanas en las últimas 24 horas. Tenemos vacunados 535.586 de la primera dosis o con la primera dosis y 257.518 vacunados con la segunda dosis. Ingeniero Parra, buenas noches. ¿Qué le dicen estas cifras? Buenas noches, Jaime. De todas maneras es preocupante lo que estamos viviendo esta semana, con la confirmación de la variante brasileña en un 40% de los nuevos casos en Lima. Lo terminamos de confirmar con este aumento de los casos, con dos cifras récord esta semana. Hoy día, como mencionabas, había más de 11.000 nuevos casos y esto sigue a una positividad del 17%, ¿no? Que ya viene en aumento. Ahora, de acuerdo, se han reportado esta semana, como bien dice, dos récords, ¿no? Pero también está el récord del número de pruebas. El número de pruebas. Eso determina también esto que, claro, uno dice récord, caray, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero no se habían tomado esa cantidad de pruebas. ¿Eso también influye, incide? Influye definitivamente. Hace un par de días, cuando se reportaban más de 11.000 casos nuevamente, era por un pico de pruebas realizadas, que eran más de 71.000 pruebas realizadas. Esto es más del doble de lo que se realizaba durante la primera ola. Ahora, sin embargo, ya no son 71.000 pruebas las que reporta hoy día, sino son 62 o 63.000 pruebas nuevas. Entonces, con menos pruebas se está reportando la misma cantidad de casos. Esto quiere decir que está aumentando la positividad. A eso quería llegar. Y entonces, lo que usted observa a diario, ya que revisa las cifras, que hay definitivamente una influencia directa de la variante brasileña. O sea, no hay de otra, ¿no? Sí, se puede ver este aumento, sobre todo en las últimas 2 semanas, principalmente en esta, en las tres tipos de pruebas, en las pruebas rápidas, que ya están casi en desuso, pero en las pruebas antígenas y las pruebas PCR moleculares, que son las que más se usan, estas dos están mostrando un incremento en su tasa de positividad esta semana particularmente. Hay un contraste grande con respecto a la semana pasada. Y para soportar un poco más sobre la variante brasileña, el MINSA o el Instituto Nacional de Salud comentaba de que prevalecía sobre todo en un 60% en Lima Este. Y si miramos el exceso de defunciones en Lima Este, comparado con otras zonas de Lima Centro, Norte, Sur, incluso el Callao, Lima Este es la única que no está descendiendo, así sea levemente, pero no está descendiendo comparado con las otras zonas. ¿Y por qué? ¿Hay alguna explicación o es...? Lo que comentaba el INS en base al estudio, a la muestra de secuenciamiento, era que de las muestras que se habían obtenido en Lima Este, un 60% correspondía a la variante brasileña y se entendía de que era por esta zona donde estaba ingresando el virus, ¿no? Claro. Podría quizá, mirando el mapa, entendiéndolo geográficamente, que como viene del oriente o del este, podría tener, no sé,
Es simple. Sí, y si lo simple miramos por geografía. regiones, Madre de Dios también Claro. está en un pico, bueno, está aumentando rápidamente. Bueno, es que está ahí Manaus, está el Brasil al costado, ¿no? La variante brasileña. Ahora, esta pregunta creo que es oportuna. Se insiste en levantar las restricciones de la cuarentena, ¿no? Se ha insistido en Semana Santa. Se insiste en que no tantas restricciones, ¿no? Van a matar a los empresarios, en fin. Ellos tienen sus explicaciones y la verdad es que no vamos a entrar en ese terreno. Pero ¿has puesto digamos, a revisar las cifras o evaluar qué podría suceder si se acata, digamos, ese reclamo? Sucede que en la primera ola, cuando descendimos, al menos tuvimos un respiro en la situación de camas UCI y hospitalización. Es decir, bajaron casos, muertes, pero también se descongestionó el sistema de salud. Lo que pasó acá es que tuvimos un respiro en casos, los fallecidos bajaron levemente, muy levemente, pero las camas UCI no han bajado ni un poco. Hoy día tenemos una ocupación del 97%, que es virtualmente un 100%, como sabemos. En Lima no hay Correcto. camas. Entonces, en todas esas semanas que han sido críticas, febrero, que fue el peor mes, no ha bajado ni un poco la situación de camas UCI. Cualquier rebrote, cualquier aumento de casos positivos, un porcentaje de estos va a requerir cama de hospitalización, UCI, y lamentablemente quien no la consiga va a fallecer. Exactamente. Ahora, qué importante lo que acaba de decir, porque es cierto, entre la primera ola y la segunda ola hubo un descenso importante, ¿no? Y es en las fiestas, a partir de la quincena de diciembre o 10 de diciembre, allí empieza a picar lento, y en Navidad y Año Nuevo es que se dispara, y allí, no antes, allí es donde arranca la segunda ola. El problema es que viene la tercera ola, es decir, es inevitable. Y usted de cifras sabe mucho mejor que yo. Cuando Europa está en una situación, acá viene 3 semanas, 4 semanas después. Entonces, de que viene la tercera ola, viene. Todo indica que no va a haber ese descenso que hubo entre la primera y la segunda, ¿o me equivoco? Lamentablemente no hemos visto un descenso, llegamos a un pico máximo en febrero, el 17, y por decirlo, descenso muy leve de casi 35 días, representa un 14% desde el pico que tuvimos, ¿no? Si nosotros trasladamos esos 35 días al pico de la primera ola, ya habíamos bajado un 40%, ¿no? Entonces, esta reducción es mínima, nos tomaría en el peor momento nuevamente una tercera ola porque está todo congestionado. Entonces, posiblemente no terminemos de bajar la segunda ola y llegue a esta tercera, ¿no? Claro. Ahora, otra cosa que siempre es inevitable mirar es este desfase, ¿no?, entre las cifras de muertes del MINSA y las cifras de muertes del SINADEF, por el amor de Dios. Total de fallecidos COVID, según el SINADEF, 123.058. Total de fallecidos MINSA COVID, 51.032. ¿Hasta cuándo esto va a estar así? Es decir, ¿cuándo se sincera esto? Y sobre todo, díganos la necesidad de sincerarlo. Es bueno, creo que una mejor comunicación del MINSA. Lo que está reportando el MINSA en sus infografías, en sus comunicaciones a diario, son únicamente los fallecidos con algún tipo de prueba. Y lo que vemos en los reportes del CDC en base a SINADEF son muertes confirmadas, probables y sospechosas por COVID, que lamentablemente en algún momento por falta de pruebas no se lograron confirmar, y seguramente en este momento por falta de capacidad hospitalaria están muriendo en sus casas sin ningún tipo de prueba. Ahora, finalmente, una cosa que se reclama también es el ritmo de las vacunaciones. Y se dice, están vacunando lento, están vacunando rengo, que mi abuelo no está, y en fin, hay de todo, ¿no? Hay quienes se vacunan y hay quienes que no se pueden vacunar. Pero esto se debe a un problema burocrático en el Estado, en la autoridad sanitaria, nada más. ¿Se refiere a que hay pocas vacunas o un poco de cada una? Lo que estamos viendo en base a la información que publica el MINSA, datos abiertos, es que hay semanas con picos de vacunación, y esto obedece también o coincide con las semanas donde están llegando los stocks, como sabemos, limitados también. La semana pasada tuvimos una de las mejores semanas, se vacunaron en promedio 25.000 dosis aplicadas por día, incluso picos de 30.000 dosis, que igual, comparado a otros países, no será mucho. Para nosotros ha sido una buena semana. Lamentablemente,
al agotarse el stock o empezar a agotarse el stock, sabemos lo que ha pasado con los retrasos estas semanas. Claro. Esta semana estamos vacunando o aplicando 10.000 a 12.000 dosis por día, entonces la caída ha sido bastante. Claro. Muy bien, el ingeniero Rodrigo Parra con nosotros, revisando las últimas cifras del coronavirus en el Perú y además estos 2 picos que se han reportado esta semana. Muchas gracias, ingeniero Parra. Hasta la próxima. Que tenga usted muy buenas noches. Y con las dramáticas cifras del coronavirus, esta semana cerramos esta semana de Nada Está Dicho. Y les agradezco mucho, como siempre, por estar ahí del otro lado y siempre les voy a pedir y les vamos a pedir, por el amor de Dios, que se sigan cuidando. Hay pocas vacunas, van a llegar más desde abril, pero nosotros, a los que todavía no nos toca y no nos va a tocar, cuidémonos. Nuestros abuelitos que ya poco a poco se están vacunando, enhorabuena, pero síganse cuidando. La vacuna no es ningún escudo ni ninguna supercondición. Simplemente evitar que uno tenga síntomas, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buen fin de semana, descanse.